con nosotros de forma virtual. Katia, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Anda, me escucho bien duro. Espero que se escuche bien allá. Primero que nada, súper honrada y gracias a todas por este honor. Y quería reconocer primero lo brava que han sido, lo bravas que han sido, en términos de sacar esto de que el suelo tiene que ser la base de todo. Y parte del trabajo que enfoca el instituto ahora mismo es resocializar y reactualizar a nuestra gente de nuevo a que la tierra es nuestra base. Y partiendo de ahí entonces, todo ser que protege y trabaja la tierra es entonces a quien la sociedad le debe servir y no viceversa. Tenemos un poco esta pirámide al revés, ¿no? Y entonces este tipo de congresos que lo han llamado tan hermosamente arte, suelo, ser, que es que genuinamente, o sea, somos tierra, venimos de la tierra, esa es nuestra base, de ahí se crea lo que somos y de ahí partimos a nuestra cultura, que debe reforzar precisamente ese conocimiento. Y creo que este equipo lo ha hecho de una manera tan elegante y tan exquisita y no, nada, siento que no, yo no he dado y compensado todo lo que ellas están aportando inclusive a la historia del estudio de suelos en Puerto Rico, que normalmente no se ve. Inclusive tenemos un plan de uso de terrenos que no considera realmente el suelo que está debajo para repartir nuestros terrenos. Así que gracias por esto, porque lo que ustedes hacen es un regalo no solo a esta generación, pero es un regalo a Puerto Rico y a las generaciones que vienen, y no hay suficiente para compensar este regalo que nos están haciendo. Así que gracias. El sentimiento es mutuo. Gracias, Katia, y esperamos compartir, ¿verdad?, presencialmente contigo en un futuro cercano. Pronto. Prontito. Bueno, ahora hacemos, después de esta apertura, vamos a la primera de las ponencias, y en nuestra agenda tenemos a Manuel Matos, que va a estar abriendo la sección de conferencias de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer estar aquí esta tarde con este grupo de personas. Gracias a Arte, Suelo y Ser, para la naturaleza, por seguir o pues, continuar estas colaboraciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar el año pasado y me pareció excelente el primer congreso. De verdad que nosotros los científicos de suelo nos quedamos en esa parte, ¿verdad?, de escribir los suelos, de hacer los mapas de suelo, de investigarlos, pero a veces se nos olvida esa conexión que debe tener, o que tiene el ser humano con el suelo, la importancia que es el suelo para el ser humano. Gracias a Para la Naturaleza también por recibirnos. Nosotros somos socios en conservación y continuamos colaborando. En la tarde de hoy, Soeli me pidió que le hablara un poco al grupo, ¿verdad?, de la historia y el desarrollo de los catastros de suelo. Y lo que voy a hacer es una dinámica de compartir esta presentación con mis colegas científicos de suelo. Antes de proceder, mi nombre es Manuel Matos Rodríguez. Soy científico de suelo
del estado, vamos a ponerlo así, es lo que mi posición es State Soil Scientist, se traduce bien feo, pero básicamente estoy encargado de dirigir el programa de suelos debajo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con la agencia que se llama el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, o NRCS por sus siglas en inglés. Yo hoy me entero, me crié en Jayuya, estudié y soy producto, ¿verdad?, de la educación pública desde mis primeros grados hasta la Universidad de Puerto Rico, que culminó estudios de bachiller y luego estudios graduados. Hoy me entero que Jayuya tiene una playa que se llama la playa Jayuya, pero con mucho orgullo lo digo. El crecer en la montaña pues obviamente me hizo esa conexión directo con la naturaleza, el suelo. Tengo 18 años de experiencia trabajando como científico de suelo con la agencia, pero antes de eso pues pude colaborar en la Universidad de Puerto Rico, que aprovecho lo menciono porque mi mentor y profesor está aquí presente, pues, que es el doctor David Sotomayor, y estuvimos colaborando muy temprano. Sí, ha llovido un poquito, pero son 20 años, sobre 20 años trabajando con las ciencias del suelo, ¿verdad? He tenido la oportunidad de hacer lo que se llaman los catastros de suelos, proveer asistencia técnica, no solamente en Puerto Rico, en las Vírgenes, pero en diferentes estados de los Estados Unidos, condados, haciendo mapas de suelo, dando charlas. Por ejemplo, estado de Dakota del Norte, Minnesota, Wyoming, Florida, colaboraciones internacionales, como por ejemplo con el país de Haití, con la Oficina de Asuntos Internacionales de la agencia, colaboraciones con países como Argentina, por mencionar algunos. Muy honrado de estar aquí, pero me gustaría que mis compañeros, queremos que la presentación fluya durante esta tarde y mis compañeros pues tengan unas palabras antes de comenzar la presentación. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Muy agradecido, igual que Manolo, por la invitación, ¿verdad? Me siento muy honrado. Mi nombre es Samuel Ríos, soy científico de suelo, dirijo la Oficina de Catastros de Suelo de Puerto Rico. He hecho mi carrera aquí en Puerto Rico, ya llevo 22 años trabajando y explorando los suelos de este territorio, ¿verdad? Este pequeño territorio, bien diverso, y muy honrado, ¿verdad? De trabajar y de poner mi tiempo, ¿verdad? En algo que me apasiona mucho, que son los suelos. Soy producto también del sistema público de la Universidad de Puerto Rico, y tuve varios mentores en mi carrera, ¿verdad? El doctor Bainrod, el doctor Snyder, el doctor Sotomayor ha sido prácticamente también parte de mi mentoría durante mi proceso como profesional aquí en la agencia. Y muy agradecido y para servirle. Sí, buenas tardes. Yo soy Lisandra Nieves Rivera, la parte del otro género del grupo, la otra persona en género. Yo soy científica, lo que se llama el título es Resource Scientist, o científica de suelo de recursos, bajo el Estado también, igual que Manolo, dentro de esa división. En general, soy geóloga científica de suelo con background en hidrología y hidrología de suelo. He trabajado la mayoría de mi tiempo en Estados Unidos, pero regresé como parte de la recuperación del huracán María para ayudar al Yunque. Ahí fue donde trabajé unas cuantas proyectos con Para la Naturaleza, Amigos del Yunque y otros recursos. Yo soy la héroe en la foto. Eso fue un día en donde hicimos la parte de arte que de vez en cuando podemos hacer cuando hacemos demostraciones en escuelas elementales, a veces intermedias, pues esa parte la podemos hacer. Parte de mi posición es trabajar ayudando, como dijimos, en todos los recursos. Muchos son geología, mucho es descripción de suelo, mucho es inventario, que Manuel va a mencionar cuáles son las diferentes sesiones. Y un placer de estar aquí y agradecida de seguir ayudando en todos estos proyectos de conservación, además de estar
siendo parte de todos estos diferentes grupos que existen en conservación en esta región, porque esta es mi región, yo soy de Río Grande. Y como dije, pues un placer y a la orden siempre. Muchas gracias, Lisandra. Pues hoy le vamos a estar hablando de la historia, desarrollo de los catastros de suelos de Puerto Rico. Yo voy a tener una intervención donde le voy a hablar un poco de lo que es la agencia con la que trabajamos, hablar un poco, ¿verdad?, de suelo, un poco de la historia de los catastros, ¿verdad?, de dónde venimos a la información que tenemos hoy en día. Luego Samuel le va a estar hablando un poco de los proyectos que tenemos en la actualidad. Y luego Lisandra, si esperemos que nos dé el tiempo, pueda hacer una demostración en vivo, ¿verdad?, de cómo obtener información de suelos en nuestra página o Web Soil Survey. So, para avanzar el slide, sí. Un poquito de la agencia, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Nosotros estamos aquí en representación del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, ¿verdad?, bajo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es una agencia que se encarga de proveer asistencia técnica y financiera a agricultores para que establezcan conservación en sus fincas, ¿verdad? En el proceso, pues se le dan todos los recursos, se le hace una evaluación en sus fincas, se identifican cuáles son esas preocupaciones ambientales y a esas preocupaciones ambientales se le atan prácticas de conservación. Todo es completamente voluntario. Lo bonito de la agencia también es totalmente, no es una agencia fiscalizadora, es un servicio voluntario que la persona que le interese nuestro servicio viene y el agricultor, por ejemplo, que es uno de nuestros clientes principales, es el que toma la decisión al final de que decide implementar o no. Ahí tenemos la misión, ¿verdad?, que es proveer soluciones en conservación para que los productores agrícolas puedan proteger los recursos naturales y alimentar un mundo en crecimiento, con una visión de un mundo con agua limpia y abundante, suelos saludables, paisajes resilientes y comunidades prósperas a través de conservación voluntaria. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el origen de la agencia, verdad? Una agencia federal se origina en los Estados Unidos, ¿verdad? No sé si han escuchado lo que fue el Black Sunday. ¿Cuántos han escuchado de esa palabra? O de ese día, ¿verdad? El Black Sunday fue un día en los Estados Unidos donde una nube de polvo cubrió prácticamente lo que son las grandes planicies del centro de los Estados Unidos, debido, ¿verdad?, a la erosión eólica. El viento venía, levantaba el suelo, se iba pues en polvo al aire. Entonces, pues de ahí eso generó un montón de problemas, no solamente de salud, un montón de problemas económicos, ¿verdad? ¿Debido a qué? Debido a, uno, fue una combinación perfecta, una sequía muy grande que hubo en Estados Unidos en la década de los 30, y otra por el continuo trabajo que se estaba haciendo con los suelos, simplemente extrayendo, trabajando los suelos intensamente sin devolverle al suelo, ¿verdad?, esa capacidad de producción correctamente. Esos factores se unieron y se crea lo que se llama en inglés el Dust Bowl. De ahí esta persona que está aquí, que es el Dr. Hugh Hammond Bennett, científico de suelos de la agencia, se dio la tarea, llevaba ya unos años trabajando, levantando información de suelos a través de todos los Estados Unidos, incluyendo Cuba, porque fue la persona que hizo el catastro de Cuba en la década del 20 y de los 30, y se da cuenta que estaban perdiendo el recurso principal, que es el suelo. Entonces se da la tarea de hacer una campaña de orientar a las personas, pero no era suficiente. ¿Qué hizo? Llevó esa campaña al Congreso de los Estados Unidos y le sugirió al Congreso que era inminente la creación de una agencia, ¿verdad?, federal, que ayudara a los agricultores a identificar prácticas de conservación para proteger el recurso de suelo, que es tan importante. Eso da comienzo a lo que fue el Soil Erosion Service en el 1933, luego el Soil Conservation Service en el 1935. Es básicamente los comienzos de la agencia,
que más de 86 años también llevamos presentes en Puerto Rico. Próxima. Un poquito del organigrama de nosotros. Como les mencioné, en RCS yo estoy en la parte del área del Caribe. En mi staff está Lisandra. Lisandra se le olvidó mencionar que ella también cubre o tiene responsabilidad de todo lo que son los sistemas de información geográfica para dar la asistencia a Puerto Rico en las Vírgenes. Y Samuel, que él trabaja debajo de la división y la región de suelos, ¿verdad? Que Samuel se encarga de hacer lo que son las actualizaciones de catastro. Pero como ven, somos un equipo, siempre trabajamos en conjunto para poder que lleguen esos servicios a la gente. Próximo slide. Que dentro de nuestras responsabilidades está la generación, actualización de los catastros de suelos, el hacer un inventario de recursos. Cada plan de conservación, como les mencioné, requiere de que nosotros vayamos a las fincas y se levante información de los recursos que hay existentes. Entonces proveemos asistencia técnica en suelos. También trabajamos en interpretaciones, generamos esta información de suelo con mapas y tablas, pero tratamos de digerir esta información para hacerla más accesible a la gente, que esas son las interpretaciones. Trabajamos en iniciativas como lo que es salud de suelo. Esa es la meta principal que queremos llevar, el mensaje que le queremos llevar a nuestros agricultores, que no es solamente conservación, la meta final es tú poder implementar prácticas de conservación para tener suelos saludables. Si así lo podemos hacer, ahí atas todas estas prácticas, ¿verdad? Conservas el carbón y ahí todo el mundo pues es feliz y podemos tener paisajes más resilientes y más duraderos. También estamos encargados de hacer las delineaciones y determinaciones de humedales para la agencia. Próxima. Ok, pero antes de movernos, yo sé que estuvieron en el campo esta mañana, pero no sé si han tenido la oportunidad, ¿verdad? Hablamos suelo, pero ¿qué es suelo? Y ahí voy a pedir intervención del público. Antes de... ¿Quién se pone? ¿Quién se voluntariza? ¿Qué me pueden decir? ¿De qué se compone? Material orgánico e inorgánico. Muy bien. Aire y agua. Aire y agua. Esa es la composición, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos ese material, esos minerales, ¿verdad? Que es el inorgánico, el material orgánico, el aire, el agua, yo lo meto en un pote y lo meneo, hago suelo. Eso es parte de los minerales, pero si yo lo meneo en ese pote, tengo suelo. Creo que como tiene que pasar un tiempo en lo que se forma, pero que no sé qué lo determina, como que qué pasa de aquí a allá. Muy bien. Para que el suelo sea suelo, tiene que pasar por unos procesos de formación. Unos procesos de formación que están afectados por unos factores de formación, ¿verdad? ¿Puedes darle una vez más? Esos factores de formación, ¿verdad? Este científico de suelo en 1941, llamado Hans Jenny, dice o tiene la teoría de que el suelo se forma en función, ¿verdad? Función de la combinación del clima, qué tipo de clima, si es árido, si es húmedo, de qué tipo de organismos vamos a tener, qué tipos de plantas, qué tipos de animales, el relieve, qué tipo de topografía, ¿verdad? El material parental, si ese material parental es orgánico, si es mineral, si es de la roca, si es un sedimento, y eso a través del tiempo. ¿Qué sucede? Dependiendo de cuál de esos factores dominen, es el tipo de suelo que se va a ir formando. Van a escuchar cuando hablemos de suelo, de perfiles de suelo, ¿verdad? ¿Qué es un perfil de suelo? ¿Verdad? Ese corte transversal que va a contener diferentes capas u horizontes. Esos horizontes se van a formar en función a los diferentes factores de formación y procesos que vamos a hablar en un momentito. Pero básicamente, para dejarlo simple, el suelo es la parte no consolidada de la corteza terrestre de material mineral, material orgánico capaz de mantener la vida vegetal y animal. ¿El suelo está vivo? ¿Sí? Podemos vivir sin él.
No, ¿verdad? El ser humano está atado directamente a las funciones y los diferentes servicios que provee el suelo. Próximo. Ok, dependiendo de estos factores de formación, cuál domina más o cuál domina menos, vamos a tener unos procesos. Dependiendo de esos procesos van a hacer esos diferentes horizontes que se van a ir formando. Y esos procesos los podemos definir en 4 principales. En adiciones, ¿verdad? Cuando el agua entra, material orgánico, minerales, ¿verdad? Entra al suelo. En pérdidas, cuando se va en forma de gas, ¿verdad? Cuando el suelo cae la gota de agua, desprende la partícula del suelo y se va o se erosiona el suelo. En translocaciones, ¿verdad? Si el agua cae en el suelo, empieza a pasar por las capas del suelo, él va a transportar materia orgánica y arcilla también entre ellos, ¿verdad? Esas son las translocaciones, formando diferentes capas. Tenemos las transformaciones, ya ahí entran procesos químicos también, donde ahí hablamos de lo que es, van a escuchar en las ciencias del suelo, también los geólogos lo hablan, que es la meteorización o intemperización. Cuando este minerales primarios se convierten en otras cosas a través del tiempo, en hidróxido de hierro y aluminio, en componentes húmicos. Entonces también podemos tener las pérdidas de otras formas por lisivación. Dependiendo de estos procesos vamos a tener esas diferentes capas. Piensen en esos procesos y los factores. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? Que vamos al oeste de Puerto Rico, tenemos zonas áridas, venimos aquí en el Yunque y tenemos por el oeste de Puerto Rico 20 pulgadas promedio, ¿verdad? En estas zonas más secas, en el Yunque sobre 200 en algunas veces pulgadas al año, ¿verdad? La topografía es similar. No, subimos, bajamos, tenemos un relieve bastante diverso. La geología, cuántos tipos de rocas diferentes vemos. Imagínense todos esos factores. O sea, por ende vamos a tener una diversidad de suelo bien alta. Próximo. Ok, pero ¿cómo sabemos qué tipos de suelos tenemos? Ahí es donde entra lo que se llama la rama que se llama la pedología, o la rama de la ciencia del suelo, que estudia el suelo en su estado natural, ¿verdad? Y estudia la génesis, ¿verdad? Cómo se forma, de dónde salió, la génesis, morfología, la forma, estructura, colores, propiedades físicas y químicas, y clasificación. Para poder separar, ¿verdad?, estos diferentes tipos de suelo, hay unos sistemas de clasificación que se han generado para poder decir, mira, este es este tipo de suelo, este es otro tipo de suelo, como lo tienen las otras ciencias, ya sea la zoología, ya sea la botánica, ¿verdad?, que tienen sus sistemas. Los suelos también tienen un sistema de clasificación que utilizamos para poder definir los diferentes tipos de suelos que tenemos. Próximo. Ok, cuando hacemos eso, empezamos a levantar información de suelos. Ya empezamos a pensar en productos como lo que han escuchado, los catastros de suelo. En Puerto Rico le llamamos catastros, si van a Centro Suramérica le llaman levantamiento de información de suelo. Dale nada más. Que básicamente los catastros son un inventario de los diferentes tipos de suelo. Los llevamos en mapas, descripciones, tablas, ¿verdad? Donde se describen, identifican y clasifican los diferentes tipos de suelos, propiedades físicas, químicas, las cualidades, posición en el paisaje, la vegetación o dónde se encuentran. ¿Para qué, verdad? Estos son productos para ayudar luego a la gente, ¿verdad? Lo puedan utilizar para la planificación, poder decir, este suelo es adecuado para este uso que le quiero dar, sí o no, y que las personas puedan tomar las mejores decisiones, ¿verdad?, en ese proceso y se haga mejor uso del recurso. ¿Hay suelos malos? ¿Verdad? Hay quienes alegan que sí. Hay quienes alegan que sí. Eso depende del crisol con que se mire. Y hay un filósofo, sí, hay un filósofo
un hijo del barrio Puntas de Rincón, que una vez dijo que no hay suelo malo, ¿verdad? Ese es mi compañero Samuel Ríos. No hay suelo malo, eso depende para que tú lo quieras utilizar, ¿verdad? Hay para un ingeniero, pues, ¿para qué va a querer? Una estructura sólida, ¿verdad? Un suelo poco profundo donde pueda amarrar la estructura. Para esa persona ese suelo no va a ser malo. Una persona que quiera hacer agricultura quiere un suelo profundo, quiere un suelo fértil, colores oscuros, con un mantillo y una productividad excelente, con buen drenaje, ¿verdad? También los tenemos en set. Dependiendo para qué vayas a utilizar el suelo y cómo lo mires, ¿verdad? Va a depender y va a definir si es bueno o malo o no. Pero no hay suelo malo, eso quedamos claros con eso. Próximo. Ok, ¿cómo nosotros en RCS hacemos esto? Nosotros no hacemos este trabajo solos y lo hacemos a través de la cooperativa o el Programa Nacional Cooperativo de Catastros de Suelo o la Cooperativa Nacional de Catastros, donde es NRCS como líder, ¿verdad? Con la academia, la Universidad de Puerto Rico, las diferentes universidades que existen en Puerto Rico, las diferentes agencias federales, ¿verdad? Las organizaciones, y de eso invito, ya yo hablé con Soili, que debe ser parte de este proceso también, organizaciones que podamos colaborar para identificar cuáles son esas necesidades que tenemos para los catastros. Podamos desarrollar no solamente proyectos para cubrir esas necesidades, pero también en el proceso se desarrollan los estándares, ¿verdad? Y esas guías que vamos a utilizar para que se aplique consistentemente la ciencia de la creación de catastros de suelo. Próxima. Dale una hacia atrás. ¿Ven el año? La Cooperativa Nacional de Catastros se establece en el 1899. Y en Puerto Rico no somos la excepción y le voy a estar mostrando una información que entiendo que va a ser de su interés. Ok, historia del levantamiento de información de suelos de Puerto Rico. Dale uno más. Yo siempre que hago estas presentaciones, siempre lo hacía desde el 1898 hacia acá, ¿verdad? Porque nosotros somos una agencia federal. Pero no se nos puede perder de perspectiva, ¿verdad?, que el levantamiento de información de suelos se comenzó en Puerto Rico desde que llegó el primer ser humano aquí, ¿verdad? Porque desde los arcaicos, los igneris, según ellos fueron aquí en Puerto Rico llegando las diferentes tribus taínas, y fueron ellos evolucionando en el conocimiento de cómo utilizar sus recursos y el desarrollo de herramientas, el cómo hacer la agricultura, los igneris, pues en ese mismo proceso fueron identificando qué lugares eran más productivos o menos productivos, dónde tenía la arcilla correcta para hacer la alfarería y así sucesivamente. Y fueron también identificando, y una vez identificaban esos lugares, iban haciendo sus asentamientos. Cuando vemos los puntos de dónde están los asentamientos y los nombres, y esculcamos los nombres, casi todos están asociados a ríos, a valles aluviales, y hablando con compañeros arqueólogos, ¿verdad? Esos son de las áreas que con más ricas con artefactos taínos encontramos, ¿verdad? Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué en esos lugares, ¿verdad? Tenían agua, tenían los recursos para desarrollar sus alimentos y so forth. Es algo que todavía no hay mucha información, pero entiendo que invito a aquellas personas que les interese desarrollar más información sobre esto. Yo entiendo que hay un gran potencial, ¿verdad? Para ver si podemos hacer correlaciones de los diferentes tipos de suelo y los asentamientos de nuestros indios. Pero también cuando vinieron y tenemos la época de la colonización, 1493, 19 de noviembre de 1493, en el caso de Puerto Rico, cuando viene Colón a Puerto Rico, llegan a las costas de la isla y uno empieza a leer los diarios, ya empiezan a hablar de que ellos con palas estaban levantando muestras y observando, tratando de hacer interpretaciones si el lugar era productivo o no, ¿verdad? Si tenía potencial agrícola para cultivos y para la ganadería. Y es interesante leer esos diarios. Yo no he tenido la oportunidad de darle el detalle
pero sí he encontrado varios escritos donde ellos se refieren, ¿verdad?, al potencial que tienen las bajuras de Puerto Rico y las montañas de Puerto Rico para ambas cosas. Y eso lo sabemos porque está escrito. No te preocupes, podemos continuar. Ahora, según llega Colón, se va evolucionando, ¿verdad? La isla, llegan gente de diferentes partes del mundo, en su mayoría españoles, ¿verdad? Se empieza a desarrollar los diferentes sistemas agrícolas, siendo la caña posiblemente el cultivo, posiblemente no, siendo la caña con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Porque hubieron tiempos buenos, tiempos malos. Uno de los cultivos principales de la isla, añadiéndole a ellos la caña en las costas, ¿verdad? Con también sembradíos, que Samuel Gracias, que me dijo, no se te olviden las palmas y las producciones de coco, que hoy en día todavía vemos, ¿verdad?, esas huellas de esos sembradíos extensos de palma de coco, ¿verdad? En las montañas el café y otros frutos menores, hablamos también del tabaco, ¿verdad? Pero que en todo este periodo de tiempo hay recolección de descripciones generales de los suelos, pero yo no he podido, y David, y exhorto también a otras personas que le interese, identificar si se habían creado mapas, ¿verdad? Y descripciones detalladas donde se describieran los tipos de suelos. Sí se hablaba de la productividad, ¿verdad? Y también lo sabemos porque los diferentes ingenios más productivos, ¿verdad? Y las plantaciones de caña, usualmente en nuestros valles, áreas más fértiles, ¿verdad? Y aquellas que eran más prósperas, tenían los suelos más fértiles, pues eran también las más que hacían dinero, ¿verdad? Y las que podían subsistir. Pero no es hasta a finales del siglo XIX que se comenzó el levantamiento de la información para los catastros de suelo, ¿verdad? Tenemos lo que es la guerra hispanoamericana en 1898, Puerto Rico es cedido a Estados Unidos, y ahí dejan a España, pero entonces Estados Unidos a través, luego de la ley Foraker, ¿verdad?, empieza a identificar qué podemos hacer en Puerto Rico y ordena el Congreso de los Estados Unidos y le apropia fondos al Departamento de Agricultura para que se hagan estudios de los catastros, de los diferentes recursos, ¿verdad? Y también estudios del potencial agrícola de la isla. No solamente eso, Seaman Snap, una de las personas claves, sugirió también el desarrollo de las estaciones experimentales federales y se apropió fondos para desarrollar la primera estación experimental federal, que es la que hoy conocemos como el Tropical Agriculture Research Station, que está en Mayagüez. Ella no todo el tiempo estuvo en Mayagüez, estuvo un año primero en Río Piedras y luego temporalmente, luego del año en Río Piedras, se hace permanente en Mayagüez. Se le asigna fondos, ¿verdad?, para que se queden permanentes en Puerto Rico para hacer estudios en agricultura, no solamente en cultivos, pero también en suelo. En ese mismo momento, se empieza el desarrollo de los catastros de suelos. Ese periodo del 1900, eso es diciembre, creo que a mediados del 1900, y a finales se firma el acuerdo para que se comience el primer estudio, 1900, imagínense, primer estudio de los catastros de suelo, que fue una franja de 5 millas de ancha desde el pueblo de Arecibo a Ponce, a lo que hoy conocemos hoy como la 10. Y este es el mapa de suelos que se genera y se publica en el 1902. Son escritos muy interesantes, ¿verdad? Lo que me gusta de estos catastros es que hacen unas interpretaciones agrícolas, envuelven, ¿verdad?, unas descripciones de los materiales y su potencial. Ese se llama el Soil Survey from Arecibo to Ponce. En ese caso todavía se le llamaba a la isla, lamentablemente, Puerto Rico. Por eso tiene el nombre. Y las personas que lo lideran es el científico de suelo Clarence Dorsey, Louis Mesmer y Thomas Kane. Y esto fue bajo el Bureau of Soils del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Próximo. Dale una más. El segundo catastro de importancia es el catastro de Roberts en el 1942. Y se me pasó a mencionar, ¿verdad?, que hay cuatro etapas de generación de catastros. Tenemos, ya le hablé de la primera etapa, que es la del tiempo del catastro de suelo de reconocimiento de Arecibo a Ponce, y esta es la segunda etapa. Ya aquí en el 1928 vinieron alrededor de 25 científicos de suelo, y pues pónganse en la historia, en esa misma década estaban 3, 4, 5 científicos de suelo haciendo el catastro de suelos de Cuba. Imagínense lo agresivo que estaba Estados Unidos para identificar, ¿verdad?, reconocer cuál era la capacidad de las diferentes islas. Entonces estos 25 científicos de suelo empiezan a recorrer la isla levantando información. Ya aquí son descripciones más detalladas, ya aquí tenemos, se incorpora lo que es la utilización de las fotografías aéreas, que eso fue como que el antes y después de la creación de catastro, porque entonces acelera la recolección de información de catastros de suelo en la isla y en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Se incluyen fotografías, ¿verdad?, de los perfiles. Estos son científicos de suelo, de hecho, tomando muestras y analizando los suelos para salinidad de suelo, David. Que esto yo lo encontré sumamente interesante, y si no me equivoco es en el Valle de Lajas. Esto es la década de los 30. Bien importante de este catastro de suelo, miren estos diagramas, cómo hacen unos transectos de Puerto Rico con la distribución de los diferentes cultivos en relación a los diferentes tipos de suelos, y también los diferentes tipos de suelos que se distribuyen a través del norte al sur de Puerto Rico. Muy interesante, es el documento principal que utilizamos cuando se hacen las actualizaciones, porque es donde también se crean la mayor parte de los conceptos principales de las series de suelos que tenemos hoy en día. Próximo. Aquí le puedes darle, porque está ahí un orden cronológico de los diferentes catastros. ¿Qué sucede? En la década de los 60, el Congreso firma otra acta de levantamiento de información y recursos, ¿verdad? Esto ya atado a todo lo que es la revolución verde de la década de los 70, donde la población está creciendo exponencialmente. Estados Unidos dice, tenemos que identificar dónde están todas estos lugares productivos, ¿verdad? Al mismo tiempo se estaban trabajando, no sé si han escuchado de Norman Borlaug, que fue uno de los yo creo que del padre del breeding, fitomejoramiento, donde también se estaban identificando variedades, ¿verdad?, que tuviesen más rendimiento, pero la variedad del cultivo no es lo es todo, ¿verdad? Necesitas saber en qué suelo la vas a sembrar para ver qué producción vas a tener. Aquí se desarrolla el Valle de Lajas, que de hecho, by the way, el catastro del Valle de Lajas es el catastro más detallado que tenemos en la actualidad. Un trabajo excepcional. El catastro del área de Mayagüez, de Humacao, de San Juan, Ponce, Arecibo. Incluyo estudios importantes a largo plazo, como son los estudios de suelos del Yunque, el catastro del campamento Santiago y Fuerte Allen, Bosque Nacional del Caribe y Bosque Experimental de Luquillo, que este es el catastro del Yunque, pero todavía esto se publica el manuscrito, pero no se certifica. Luego el catastro de San Germán, que se actualiza. Hago un paréntesis entre estas dos fechas, ¿verdad? En el 2005 es donde se crea Web Soil Survey, ¿verdad? Que Web Soil Survey es la plataforma donde obtenemos la información de suelo hoy en día, ¿verdad? Y toda esta información se hace digital, ¿verdad? Con todas las actualizaciones que se hayan hecho. Fue un grupo de científicos de suelos diferentes, pero casi todos estos trabajos los trabajó el mismo grupo de científicos de suelo, en su mayoría liderado por el científico de suelo Gilberto Acevedo, que fue uno de los científicos de suelo más prominentes. Él trabajó como en tres o cuatro catastros, ¿verdad? Pero estuvo liderando 3 o 4 catastros. Entiendo que estuvo en la mayor parte de ellos. Gilberto y otros, Frank Gerbolini, Mackenzie, Torres Más,
y Mackenzie. Era un grupo que estuvieron rotando el diferente, imagínense, ustedes levantando catastro, acabamos aquí, nos mudamos para Arecibo, acabamos Arecibo, nos mudamos para Humacao, acabamos, y así sucesivamente. Ok, nos movemos, en el 2012 se hace la certificación del Yunque y se publica a través de Web Soul Survey, y luego entramos en un periodo de proyectos de evaluación a nivel de MRLA. Samuel les va a estar hablando un poquito más de eso ya mismito, que estos son áreas que tienen uso, clima, geología, unos recursos en común, ¿verdad? Y donde se empiezan a hacer estas, no por colindancias políticas, ¿verdad? Y se empiezan a hacer los catastros y hacer las actualizaciones de cómo ese suelo se distribuye a través de todo ese paisaje, ¿verdad? O esa área geomórfica. Próxima. Okay, ahora, así es como se dividen los diferentes catastros de suelo. No incluí, no hablé mucho, pero nosotros también cubrimos Islas Vírgenes. Tenemos ahora mismo el de Mayagüez, San Germán, Arecibo, Ponce, San Juan, Humacao, el Yunque y el de Islas Vírgenes. Próxima. Voilà. Hoy en día podemos darnos el lujo de decir, podemos hacer un mapa de Puerto Rico completo a una escala de 1 en 20.000. En este caso estamos haciendo el mapa para saber la distribución de los diferentes órdenes de suelo que existen en la isla, ¿verdad? Que a nivel mundial hay 12 órdenes reconocidos, ¿verdad? Y en Puerto Rico tenemos 10 de los 12. Los únicos 2 que no tenemos son los andisoles, que son suelos desarrollados de ceniza volcánica reciente, y los gelisoles, que son suelos que tienen un horizonte, ¿verdad?, congelado por la mayor parte del año. Si a mí me preguntan cuáles son los 2 órdenes que a mí menos me gustaría tener, serían el que tiene que necesitar volcanismo activo, ¿verdad?, reciente, y el que tiene que tener climas templados y fríos, ¿verdad?, para que se formen, ¿verdad? Que hasta en los suelos estamos bendecidos. En la actualidad tenemos 217 series de suelo y sobre 800 unidades de mapa. Mañana hago un anuncio porque mañana yo voy a estar haciendo una presentación más detallada de la diversidad de suelos de Puerto Rico, donde voy a poder abundar un poquito más sobre el tema. Próximo slide. Yo creo que ese es el que te dejo a mi compañero Samuel Ríos para que continúe con la presentación. Eso que demás. Pues nosotros como oficina, ¿verdad?, hemos hablado de lo que son los Major Land Resource Areas, ¿verdad? Esas son áreas que son comunes, Manuel explicó, ¿verdad? Son comunes en clima, topografía, en recursos de agua, su uso y los patrones de suelo. En el pasado se utilizaban áreas políticas, líneas políticas para hacer los trabajos, pero en la vida real no existe una línea política en un valle aluvial, no existe. Entonces, redefinimos lo que era Soil Survey. Ahora vamos a trabajar los catastros de suelo basados en lo que son los Major Land Resource Areas. Puerto Rico tiene aproximadamente 2.2 millones de acres, tiene 700 millas lineales de costa, y Las Vírgenes tiene 88.000 cuerdas y tiene 175 millas de línea costera, ¿verdad? Cuando sumamos esto, estamos hablando de que nuestra oficina, ¿verdad?, el Caribe, somos responsables de alrededor de 2.3 millones de cuerdas de mantener esa información actualizada y de 875 millas de líneas costeras, que es donde vamos a trabajar en el futuro, que a través de la iniciativa de Coastal Zone. Siguiente. En el año 2021 trabajamos 4 proyectos a nivel de MRLA y 4 proyectos a nivel de EVAL. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de los proyectos de MRLA requieren investigación de campo. Los EVAL Projects son evaluaciones que se hacen internas, tenemos suficiente información, ¿verdad?, en la oficina recopilada para tomar una decisión y poder mejorar la información de suelo al público, ¿verdad? Y la que se desarrolla y se entra en nuestra base de datos, que es NASIS. Esa base de datos a nivel nacional está reconocida como la base de datos donde mayor información existe en el mundo. Próximo. A nivel de EVAL Projects trabajamos 4 proyectos, ¿verdad? Estos 4 proyectos están distribuidos entre fraternidad y coto, ¿verdad? En diferentes posiciones en el paisaje, pendientes. Lo interesante de estas unidades es que todas son prime farmland.
Actualmente, en el pasado, estas unidades estaban proveyendo interpretaciones, ¿verdad? En Web Survey con data posiblemente que no era tan certera. A través de este proceso de EVAL, básicamente se purifica esa unidad de mapa, se añaden valores que no existían, eso se alimenta para poder correr interpretaciones, ¿verdad? Impactamos alrededormente de 84.000 cuerdas de Prime Farmland en Puerto Rico el año pasado. Y la idea es mantener consistencia, ¿verdad? Que la fraternidad que existe en el Valle de Laja sea el mismo fraternidad que existe, ¿verdad? En términos de información de suelo al que existe en Ponce o el que existe en Humacao. Porque teníamos ¿qué sucedía? Teníamos esta misma unidad de mapa y cuando corríamos las interpretaciones en el de Laja, salía que era apto para el sistema séptico. Cuando corríamos la de Ponce, decía que no. Había mucha incongruencia en las interpretaciones y parte de corregir ese problema a través de esta iniciativa. Próximo. Se actualizaron unas 25.000 cuerdas del bosque de Maricao, ¿verdad? El bosque de Maricao en el pasado no existían unidades de mapa, ¿verdad? Solamente una era la que dominaba y era serpentina y rock outcrop, ¿verdad? Era todo un área que era de serpentinita expuesta. Todos sabemos que hay vegetación, donde hay vegetación tiene que haber un sustrato que se llama suelo que la sostiene. A través de esa iniciativa, ¿verdad? Se desarrollaron 13 unidades de mapa nuevas para el bosque, ¿verdad? Y se actualizaron 6 Official Series Descriptions, 6 descripciones oficiales de suelo se actualizaron a base de este proyecto. Próximo. La otra iniciativa que teníamos es de eliminar estas áreas que no se habían completado, ¿verdad? En el pasado el survey se hacía en base a necesidades. Pues las áreas urbanas, la primera necesidad era agricultura, ¿verdad? Si tenemos un área urbana, no vamos a invertir tiempo en el área urbana, solamente generar un polígono y ponle not complete. Actualmente, sabiendo, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de alimenticia, de información de suelos en estas áreas, parte de nuestra iniciativa es eliminar estas áreas de not complete, ¿verdad? Son áreas que no hay información. Esto es más o menos el área que se impactó el año pasado. Tratamos de mantenernos ubicados, ¿verdad?, en una región, en la región semiárida, ¿verdad?, de Puerto Rico, que están los Coastal Plains y están los semiáridos Mountains and Valleys. En el proyecto de los 71, ¿verdad?, de los semiáridos Mountains and Valleys se desarrollaron 6 nuevas unidades de mapa. Y ahí utilizamos Roberts, como Manuel mencionó, ¿verdad? Roberts se hizo en aquella época, entre los 30, se publicó en los 40, pero a una escala. No teníamos ningún tipo de información en esta área, pero cuando nos percatamos, cuando vemos los mapas de Roberts, estas áreas urbanas eran más pequeñas. Utilizamos la información de ese catastro para hacer una correlación y desarrollar nuestras unidades de mapa. Ya teníamos información, la mayoría de los conceptos se desarrollaron de Roberts, lo que hicimos fue un trabajo de correlación. Siguiente. En el de los Coastal Plains salieron 11 unidades de mapa nuevas, ¿verdad? La mayoría de estas unidades de mapa son complejos con áreas urbanas. En este proyecto específicamente se actualizaron 11.000 cuerdas. Siguiente. Tenemos otro proyecto, ¿verdad?, que estamos trabajando de propiedades dinámicas de suelo, ¿verdad? Utilizamos un Arachis pintoi, ¿verdad?, como lo conocemos, maní forajero, y se establecieron parcelas para ver cómo ese Arachis respondía, ¿verdad?, cómo ese suelo respondía a esa cobertura. Se hacen muestreos bien intensivos, ¿verdad? Es el primer proyecto que tenemos de Dynamic Soil Property en el Caribe, ¿verdad? Y es un proyecto intensivo que usualmente va a servir como de baseline para otros proyectos. Se colecta la información se procesa, ¿verdad?, estas muestras en el laboratorio en Nebraska. Y el propósito de esto es eventualmente estudiar el Arachis y tratar de establecer posiblemente una práctica de conservación interina, ¿verdad?, o mejor nacional, ¿verdad?, en áreas que aplique, ¿verdad?, tropicales, con este Conservation Code. Siguiente.
Ahora vamos pues a Coastal Zone. Esto es nuestra nueva iniciativa. Esta iniciativa comenzó en el 2017, ¿verdad? Nuestro proyecto piloto fue en Hobos Bay. Este proyecto se divide en dos fases. La primera fase es la parte inland, la que podemos trabajar tierras adentro, ¿verdad? La que humanamente podemos hacer. Y la segunda parte es la parte subacuícola, ¿verdad? Son estos suelos que están sumergidos. Aquí podemos ver a Piel, Manolo, participó en la colección de datos. Fue un trabajo arduo, fuerte. No era muy agradable salir todos los días del mangle con olor a azufre. Pero es gratificante porque son lugares que fueron menospreciados y tienen un nicho sumamente importante en nuestros sistemas costeros, ¿verdad? Y a nivel de ecología tienen su importancia. Esto es más o menos el área que cubrimos, ¿verdad? Si se percatan, solamente habían dos unidades misceláneas que eran Tidal Flood y Tidal Swamp. También cubrimos la parte de los cayos, no solamente nos quedamos, ¿verdad? Viajamos a los cayos y colectamos información de los cayos. Bien. De esa evaluación se evaluaron 75 pedones, de esos se nacieron, ¿verdad? 13 unidades de mapa. Porque estoy resaltando, ¿verdad? Solamente algunos órdenes de suelo, porque específicamente estos órdenes de suelo son los que se encontraron, ¿verdad? Horizontes con azufre, ¿verdad? Con horizontes con alto contenido de azufre. Después vamos a hablar un poquito más qué es lo que sucede, ¿verdad? Con estos horizontes. El siguiente. Esta es más o menos la distribución, ¿verdad? De los puntos donde nosotros colectamos la información. Y de ese proyecto salieron 6 unidades nuevas de mapa, ¿verdad? Se añadieron 6 más a nuestra lista. Y se correlacionaron 6 más que se identificaron en proyectos anteriores, los proyectos que se hicieron en San Germán, ¿verdad? O se está levantando información de catastro del suelo de San Germán. Desarrollaron unas unidades de mapa que se correlacionaron en Hobos, ¿verdad? Ya no hay necesidad, ¿verdad?, de ir a documentar esas unidades de mapa, porque ya la habíamos hecho en San Germán. Traemos estos conceptos que se desarrollaron en San Germán en la misma zona costera, acá a Hobos. Y se actualizaron aproximadamente 11.000 cuerdas en ese proyecto. Próximo. Así se veía anteriormente el mapa de suelo en el pasado. Ahora usted va a Web Soil Survey o a Soil Web, y este es el mapa que va a obtener, ¿verdad?, de la misma área. Ustedes pueden ver la diferencia en el detalle de las unidades de mapa. Cada unidad de mapa tiene su información y tiene su interpretación. Y eso no existía. Próximo. Proyectos de colaboración que hemos tenido, ¿verdad? Con la universidad hemos tenido varios, este es uno de ellos, ¿verdad? Prácticamente está atado a lo que es Coastal Zone, que es la identificación de suelos con alto contenido de sulfatos, ¿verdad? Estos sulfatos, cuando pierden agua, se oxidan y producen ácido sulfúrico. Parte de ese proceso químico se pueden encontrar depósitos de pirita. ¿Qué sucede en estos sistemas? Cuando esto ocurre, que pierde hidrología y vuelve y se rehidratan, esta bomba de ácido sulfúrico mata todos los organismos que existen en el ambiente. Sí, el sistema tiene una capacidad de hacer buffer, ¿verdad? Porque son sistemas usualmente alcalinos, pero toma tiempo. Pero en ese proceso muere todo. Nosotros logramos, a través de esta iniciativa, se identificaron varios lugares alrededor de Puerto Rico e Islas Vírgenes, y logramos identificar este tipo de materiales y compuestos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes también. Este proyecto está liderado por Gustavo Martínez, doctor Pérez Alegría. Hemos discutido esto también entre el doctor Sotomayor. Y básicamente hemos corrido la isla, toda la zona costera, levantando este tipo de información, y la universidad se ha encargado de procesar las muestras. Nosotros lo describimos, lo populamos en nuestra base de datos, sustenta nuestras teorías, ¿verdad?, de lo que es un orden, un nuevo orden de suelo, una nueva serie de suelos, y lo usamos para escribir, ¿verdad? Próximo. Aquí les presento, ¿verdad?, el mapa de las áreas potenciales que se forman ácidos, este tipo de materiales ácidos, ¿verdad?, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Este año tenemos el plan de tratar de ir a Vieques, ¿verdad? Estamos en proceso, ¿verdad? El plan es tratar de ir a Vieques, buscar información y tratar de demostrar que existen también en Vieques. Próximo.
Otros proyectos que estamos trabajando son los Ecological Site Descriptions, ¿verdad? Ahí nosotros asociamos un área ecológica, ¿verdad? Con un suelo, se van creando, ¿verdad? Diferentes ecosites agrupados con los tipos de suelo y después traen un proceso de validación, que es colección de data de vegetación, un proceso bastante amplio y científico y tedioso, ¿verdad? Porque muchas horas en el campo, ¿verdad? Cortando y levantando data, pero nosotros también estamos colaborando en ese proyecto. En el proyecto de salinidad, ¿verdad? Con el metro, ¿verdad? Utilizando tecnología, se mide densidad no, eléctrica conductividad aparente y se desarrollan unos mapas y nosotros podemos determinar, ¿verdad? Los niveles de salinidad que tiene un área utilizando este metro, correlacionando este metro con, obviamente también se hacen muestras para calibrar. Próximo. También trabajamos, ¿verdad? Estos dos proyectos van a la mano, el uno del otro, colectamos información, los cores, hicimos unos muestreos con el doctor Sotomayor y estudiantes también envueltos en la investigación. Estos cores se describieron, se muestrearon, ¿verdad? Se empacaron y se enviaron al laboratorio Lincoln para analizar. Creo que ya los datos regresaron, no los hemos visto de cerca, pero estamos esperando. ya tenemos la parte de los tenemos resultados. otro grupo, esas todavía no han llegado. Próximo. También estamos haciendo inventario, ¿verdad? De áreas con potencial a liquificación, ¿verdad? Que son estas características que ocurren cuando hay movimientos telúricos, el suelo, si está saturado, se comporta como un líquido, ¿verdad? Y pasa de estado sólido a líquido y entonces ceden las estructuras, pasan muchas cosas. Nosotros estamos trabajando con el Departamento de Geología también, un proyecto de colaboración, donde estamos ayudando a correlacionar el suelo con esos eventos. Próximo. También trabajamos en estudios de sedimentación, ¿verdad? Y de movimientos, ¿verdad? De mass movement de suelo, ¿verdad? Estos movimientos, desplazamientos de deslizamientos gigantes, ¿verdad? Hemos trabajado con FEMA, hemos trabajado también con el Departamento de Geología. Básicamente se estudió la cuenca y se analizó, se hizo una buena distribución, ¿verdad? De los puntos donde hubo el deslizamiento. Se tomaban unos datos específicos para poder determinar la vulnerabilidad que hay en otros lugares para que esto ocurra. Siguiente. Damos mantenimiento a las estaciones de clima. Tenemos aproximadamente 7 estaciones distribuidas alrededor de Puerto Rico. Se colecta información no solamente atmosférica, sino información de suelo, de humedad, temperatura de suelo. Y esto va todo asociado también, amarrado al tipo de suelo que está en el lugar. Entonces, tenemos un net de información, ¿verdad? A diferentes profundidades, tanto de clima como de suelo. Siguiente. En resumen, este año logramos actualizar unas 84.000 cuerdas, ¿verdad? 38% de estos son áreas de tierras agrícolas de primera, ¿verdad? 48 unidades de mapas fueron impactadas en total en el año y actualizadas. Y se actualizaron aproximadamente 8 OSB. 6 de ellos son nuevos. Siguiente. Hablar un poquito de lo que vamos a hacer el año que viene, ¿verdad? Este año, perdón. Continuamos con lo de NORTCOM, ¿verdad? Esperamos completarlo, ¿verdad? Estas áreas durante este año fiscal. Pero nuestro bebé principal es Coastal Zone. Este es el área la fase 2, ¿verdad? Todo lo que está en azul es aproximadamente el área que nosotros vamos a estudiar. No son aguas, no pasan de 15 pies de profundidad. Básicamente le voy a mostrar la próxima, ¿verdad? El equipo que vamos a usar y lo que vamos a adelantar. Esto es un pontoon boat, ¿verdad? Tiene en su centro, tiene un hoyo, ¿verdad? Este lugar, una escotilla, abre con unos trípodes, ¿verdad? Y un equipo que se llama un vibracord. Esto se introduce, ¿verdad? En el fondo marino y luego se ala con la pateca, se saca ese core de aluminio completo. Al final se pica, ¿verdad? Y lo que queda es un perfil expuesto. Ese perfil es lo que nosotros vamos a describir, lo que vamos a documentar, lo que vamos a utilizar para clasificar. Es una operación única, ¿verdad? Que requiere ciertas habilidades, ¿verdad? Físicas de trabajo. Y es un mundo nuevo a explorar, porque tenemos que hacer
el mismo análisis para crear un survey terrestre como el mismo para hacer uno bajo el agua. El mismo análisis, qué geología, cuánto tiempo, empezar a hacer, armar todo este andamiaje para poderle ofrecer, ¿verdad?, la información final al usuario de ese tipo de suelo que se encuentra en ese lugar. Siguiente. Luego de que se levanta esa información, entramos la información en una base de datos que eventualmente es la que va a alimentar lo que nos va a dar las interpretaciones, ¿verdad? Vamos a tener nuestra capa, ¿verdad?, digital de nuestras unidades de mapas y a través de Website Survey vamos a poder tener mapas temáticos con interpretaciones de esas áreas. Estas interpretaciones son las que estamos tratando de establecer, ¿verdad? Obviamente esto está sujeto a la necesidad de estudio del área, estos son los que es un listado a nivel nacional, no es que todas estas interpretaciones apliquen aquí al Caribe. Siguiente. Vamos a evaluar el área del calzo, ¿verdad? Vamos a utilizar otro approach, ¿verdad? Vamos a utilizar la parte digital, vamos a sacarle beneficio, ¿verdad? Sabemos que en términos de suelo no hay mucha diversidad de suelo en el área. Es fácil reconocer en dónde se ubican los componentes, o vamos a tratar de utilizar técnicas de Digital Soil Map para poder cumplir con este proyecto. Siguiente. Continuar con las iniciativas de los EVAL Project, que eventualmente este año esperamos actualizar unas 80.000 cuerdas. Coordinar el segundo año de muestreo porque del proyecto de Dynamic Soil Property, porque son por 3 años, y coordinar el envío de las muestras. Y aproximadamente este número es un poquito es más alto, aproximadamente como unas 800.000 cuerdas se han actualizado, ¿verdad? En total, pero este año nosotros esperamos actualizar unas 180.000 cuerdas. Si Dios lo permite, ¿verdad? Y todo fluye bien, esa es nuestra meta. Y el propósito, pues, después que documentemos, que estén en plataformas que son Website Survey o Soil Web, que ahora nuestra compañera va a hablarle, le va a hacer la demostración de cómo utilizar Website. Gracias. So, ya mencionó que vamos a dar una demostración en vivo de lo que es Website Survey. Para yo poder quedarme en la parte de la cámara, le estoy dando a, perdona el nombre, a Noelia un mouse, un peripheral, para que entonces pues yo me pueda quedar presente y a la misma vez trabajarlo. Dale el próximo. So, ¿dónde está? Ahí está. Okay. So, No está hyper. okay. So, lo que vamos a tener que hacer es que Noelia va a abrir una ventana externa en Google y ella puede hacer lo que yo le digo y después pues quizás yo puedo seguir con las diferentes actividades. Si se dan cuenta, sí, exacto. Sí, Ahora mismo. sí, dale por favor, sí, ahora mismo. Esa primera slide que enseñaba era en general el Website Survey. Website Survey es donde está toda la información que Manuel y Samuel, usualmente digo los nicknames, so. Manuel y Samuel mencionaron que cuando hacemos las descripciones hay un proceso bien largo, como él mencionó, extremadamente largo, para llevarlo presente para que uso público y gratuito. El Website Survey no solamente es para cualquier persona que esté científico haciendo una maestría, un PhD, o cualquiera que esté parte de una compañía en conservación o una compañía de terrenos o planificación. Yo también le he enseñado para personas que quieren comprar una finca, una casa, un terreno. ¿Dónde está mi casa? ¿Va a funcionar? Yo quiero construir algo adicional, ¿va a funcionar o no? Lo primero que se hace es que ella copió y le hizo a paste al link en un browser. Pero simplemente si usted está en Chrome o en otro browser, lo único que tiene que escribir es Website Survey. Website Survey. Y lo primero que va a salir es el Website Survey. Le da clic
y va a llegar a esta página. Rápidamente, lo primero que hacemos es que entramos a la parte de Western Survey. Si se dan cuenta, hay diferentes tabs. Unos están ya activos cuando ustedes entran, otros están off, temporary off. Temporalmente no están activos. Lo que significa es que siempre te va a pedir el área de interés, que es lo primero que tú vas a buscar. Tu primer paso es el área de interés. Una parte bien útil dentro de el Western Survey es que si usted tiene un polígono, lo que llamamos shapefile en inglés, como especialistas geográficos, si ustedes tienen un shapefile, usted puede traerlo al Western Survey al importar las diferentes partes. Y entonces le lleva a su sitio específico. Pero si no lo tiene y lo que quiere es verificar algo rápido, pues por ejemplo, tenemos aquí latitud y longitud. En la presentación teníamos las coordenadas de las cabezas. Si podemos regresar, la presentación debe estar abajo, aquí, ¿verdad? Ok, so vamos aquí. Ustedes van a ver el próximo slide que le dice las diferentes partes. Y en este tenemos lo que es la longitud y la latitud, que son las coordenadas de donde estamos aquí, de las cabezas. Yo voy a tratar de hacer copy and paste. Sí, ella le va a hacer copy and paste. Noelia, ¿verdad? Sí. Noelia va a hacer copy and paste. Ella va a ir a la parte de latitud y longitud. Aquí abajo. Le da paste ahí, coma. Va a regresar y va a buscar la longitud. Ajá, con el negativo incluido. Muy importante. Exacto. Eso es extremadamente importante para cualquier persona en la parte de interacción geográfica. Esas secciones, él le da view y aquí estamos. Si podemos hacer, ahí estamos en el medio de la reserva de las cabezas. Eso siempre va a ser la primera parte. ¿Cómo tú vas a localizar tu área de interés? Si vamos hacia la parte izquierda, aquí, y seguimos bajando, lo primero que hicimos, explicamos si usted tiene un polígono ya, lo que se llama shapefile, lo puede importar, pero también puede buscar diferentes áreas. Ya dijimos pues que si tiene latitud y longitud, lo puede conseguir. Si usted sabe su estado, podemos ir a Puerto Rico, y aquí usted puede ver todos los diferentes surveys que existen en Puerto Rico, todo el trabajo fuerte. Por eso es que siempre dice tabular y espacial, porque es la información de texto y la información digital. Lo hermoso de esto es que usted puede especificar sus áreas en esa área de interés. Siempre menciono a todo el uso público, si tienes una coordenada, solamente vete con la latitud y la longitud. Y ahí vas a llegar a donde ir. Ok, la segunda parte es, vamos a explorar. Conseguimos un polígono, conseguimos nuestra área dentro del website y queremos explorar esa área. Tenemos aquí que con la facilidad de esta acción interactiva podemos crear polígonos rectangulares o polígonos específicos que sean nuestra área de interés. En este caso, para hacerlo más rápido, lo que voy a hacer es utilizar los rectangulares. Y esa va a ser nuestra área de interés específica. Se va a tardar un poquito. Cuando ustedes vienen a ver, ya tienen ahí su área de interés que le va a dar a ustedes toda la información. Ahora, cuando yo le vaya a dar a ustedes, le voy a enseñar los mapas. Van a ver todas las diferentes unidades de mapa. Samuel mencionó unidades, Samuel mencionó pedones, Samuel mencionó descripciones. Todo esto, Samuel mencionó nazis. Todo esto es un largo proceso que les va a enseñar a ustedes las diferentes líneas, que son las diferentes unidades que producen que contienen todas esas descripciones. Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a verificar los otros tabs. Tenemos el mapa de suelo, explorar data de suelo, download o bajar datos de suelo, y pues
algo interesante es un shopping cart. Y eso lo vamos a enseñar qué es lo que significa un shopping cart. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a verificar el mapa de suelo. Rápidamente, cuando nosotros ya seleccionamos nuestra área de interés, lo hicimos bien fácil porque utilizamos lo que estaba proveído en el website. Vemos que tenemos diferentes unidades de suelo. Ese es nuestro mapa de suelo. Lo hermoso de este website es que, mira, yo no quiero todo ese mapa de suelo, quizá el área que yo quiero trabajar es aquí y me está diciendo ese tipo de unidad que dice JAC2, que es JAC2, ¿ok? Lo tenemos aquí, link, en donde nos puede dar toda esa información. Pero, de verdad necesito toda esa área de interés, necesito toda esa información, toda esa área de interés. Pues aquí es donde viene el shopping cart. Vamos a pedirle al website nuestro primer ítem que vamos a comprar. Y no se asuste porque no tiene precio, es gratis. Por eso es que se escribió gratis al lado. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a añadirlo al shopping cart. Le podemos escribir cualquier subtítulo, si tú quieres escribirle un subtítulo. ¿Ok? Le puedes dar OK. Ay, Dios mío, está mal escrito, pero nada. Pues, OK, pero ¿qué pasó? Le dio OK, se fue, ¿qué sucedió? No veo nada. Pues si venimos a nuestro shopping cart, vamos a ver que tenemos dentro del shopping cart el mapa, el reporte del mapa de suelo. Pero yo quiero ver más allá. Yo quiero ir a los otros pasos, yo quiero ver otras propiedades, yo necesito saber si mi finca tiene bastante materia orgánica, yo necesito saber qué tipo de partículas, yo necesito saber todo ese tipo de descripción. Pues entonces lo que hacemos es que regresamos a nuestro Data Explorer, a explorar datos, y aquí es donde tenemos toda la información. Dentro del tab de Soil Data Explorer tenemos más información que nos provee las descripciones. Todos esos puntos que Samuel y Manuel mencionaron, todos esos años, todos esos reportes están aquí con solamente hacerle un clic. Se divide en las limitaciones y usabilities de uso. Cuando usted viene aquí, usted puede ver, Lisandra, Manuel, Samuel, no sé, quiero hacer una, ¿qué tú me puedes decir? Tengo muchos conocidos, ¿qué tú me puedes decir? Quiero hacer un garage en tal sitio, al lado de mi casa. ¿Se puede o no se puede? ¿Ok? Vamos a ver. Building Site Development, Construction Materials, todo esto es lo que produce la información de esas interpretaciones de limitaciones que se pueden hacer de los diferentes tipos de propiedades. Si venimos rápido y queremos ver algo, tenemos la salud del suelo. Pues en esta área no tenemos la propiedad de salinidad. Pero si vamos a Lajas, vamos a hacer un zoom out bien fuerte de Puerto Rico. Es otra cosa que tenemos que hacer. Cada vez que usted quiere irse a otro sitio, pues hay que darle clear al área de interés. Pero ¿qué pasa? Que va a perder la correlación con su shopping cart. So, yo voy a regresar a enseñarles a ustedes la propiedad de salinidad de suelo en Lajas, toda esa información que Samuel y Manuel mencionaron, al final de presentar estas otras partes. Porque quiero que vean cómo es que ustedes pueden tener todo ese reporte. Pues ok, vine a mi primer tab de limitaciones y pues no sé, quizás lo único que quiero saber es en la clasificación de terreno cuántos suelos hídricos existen en esta área. Suelos hídricos es la correlación de uno de los indicadores que utilizamos para humedales. Pues la persona que está haciendo el reporte de conservación en el área pues necesita saber eso. Pues lo que vamos a hacer es que una de las cosas importantes es que usted tiene descripción y tiene rating. Puede hacer las dos partes, puede darle detailed description, eso significa que le va a dar a usted una información de todo lo que significa que usted ve en el reporte. Pero por ahora le damos view rating y nos va a dar el mapa con la información abajo. Ok, esto es mucha información.
información está bien lindo, quiero seguir buscando más datos. Pues lo que voy a hacer es que voy a incluir y voy a añadir esto a mi shopping cart. Si lo puedes escribir hybrid, H-Y-D-R-I-C. ¿Y ok? Ya, sí, está bien. Ajá. Pues voy a ver aquí otra vez. Y esto es lo que explicaba, porque no quería regresar, no quería clear el área de interés, no quería borrarlo, porque si se dan cuenta, ahora añadí lo de hídrico. Eso significa que estoy añadiendo y añadiendo datos y me va a producir un reporte bien grande con toda información en vez de estar poco a poco. ¿Ok? So, regresamos a explorar datos y quiero explorar propiedades y cualidades. Pues en esta de las propiedades y cualidades tenemos las propiedades químicas, las físicas, las de salud del suelo también. Aquí tenemos todas esas de cuánta materia orgánica, especialmente para las fincas, textura de suelo. En las propiedades físicas es algo sencillo, como % de arcilla, % de arena, plasticidad. Una de las propiedades bien importantes que usualmente me preguntan es profundidad a agua libre, free water, a acuífero, a donde puedo encontrar el nivel freático. Pues aquí en la parte de water features tenemos depth to water table. Podemos pedirle unos específicos, pero por ahora nos vamos a quedar normal. Lo pedimos y si se dan cuenta nos da toda la información. Hacemos lo mismo. Definitivamente aquí el único área que tenemos free water ya está descrito como los tidal swamps, que ya sabemos que es correcto. Por lo cual vamos a añadirlo al shopping cart. Aquí es. Vamos a añadirlo al shopping cart y aquí le puedes decir water table. Le puedes quitar el hybrid y ya. Y le das OK. Y entonces, pues fíjate, la persona que quería hacer todo ese análisis no necesitaba más ninguna información. También existen factores de erosión aquí que son bien importantes. Esto es otro de las clasificaciones que ayudan un montón especialmente para construcciones y terrenos, y lo cual es fácil de conseguir y entender porque nos da una descripción. Pues en este momento no necesito más nada. La persona que quería hacer el reporte ya tiene todo las propiedades que eran necesarias. Si se dan cuenta, tienen ya el reporte de los mapas de las unidades de suelo, el hídrico y la profundidad de nivel freático. Pues lo que hago es que voy a darle checkout. Lo quiero ahora. Te hace la pregunta si lo quieres ahora o lo quieres bajar después. Eso es cuando la persona todavía está buscando más información, pero lo vamos a pedir ahora. Lo que va a generar es una segunda ventana, y en esa segunda ventana usted va a ver un PDF. Dale OK. Pop-up blocker. Yeah. Sí. Le di enable, ¿verdad? Sí, tienes que dar ya. Always allow. Ajá. Pero lo vamos a hacer otra vez. Lo hacemos otra vez. So, ahí está el reporte con toda la información. Lo primero que le dice es de la región de donde es que es toda esta descripción de suelo, en Humacao. Pero cuando seguimos dando a nuestro mouse, buscamos la información, lo primero que te va a dar es el reporte de los mapas de suelos con las diferentes unidades. Entonces, te dice también que te va a dar las partes de limitaciones, que son las partes de suelos hídricos, y luego en las propiedades y cualidades, pues lo que pedimos que es nivel freático. Si venimos abajo, te dice toda la descripción, qué significa, qué son las diferentes propiedades. Tienes tu mapa con unidades para que puedas localizarte geográficamente.
tienes la leyenda del mapa, tienes los diferentes acres en ese polígono o en esa área de interés que pediste, las descripciones de la información, pero cada vez que usted pide un reporte de las unidades de suelo, ese reporte no solamente le dice qué unidad es, le dice todo el trabajo fuerte que se ha hecho en el campo. Le menciona a usted elevación, precipitación de la región, qué tipo de unidad dominante es, qué tipo de componente pequeño puede existir, porque siempre puede haber pequeñas áreas. El profile, Samuel me mencionó, en los pedones describimos los diferentes horizontes y dice todas las propiedades y cualidades, incluyendo inundaciones, ponding, etcétera, etcétera. Y ahí también tenemos información de los componentes, lo que se conoce como componentes menores. ¿Okay? Todo esto es útil para nosotros poder hacer un análisis de recursos. Y al final seguimos y nos da descripción de lo que son las partes hídricas, que es un rating hídrico, para qué se utiliza. Nos da el mapa también de la localización geográfica, los acres y la información. Y al final, como pedimos, el del nivel freático. Y ahí nos da la descripción, etc. Esto es lo que ayuda el Western Survey. Por eso yo siempre digo, no solamente para utilizarse para personas que tengan el conocimiento científico del suelo, esto lo puede usar cualquier persona que necesite conocimiento de donde va a producir. Eso es gratis, es público. Y por ahora, lo último que vamos a hacer es, vamos a enseñarles qué es la interpretación de para salinidad. Lo que estoy tratando de hacer, y si tú me ayudas, Noelia, es tratando de hacerle zoom out al mapa para buscar alhajas. Ok, pues entonces, no, estoy bien, porque estoy aquí trabajando más abajo. Ok. Si lo puedes hacer tú, mejor todavía, porque con el mouse no lo puedo lograr. Dale zoom out. Sí, te puedes mover con la manita. Ok, y ahí estamos. No te preocupes, espera. Ahí. Entonces, si tú quieres, hazlo tú. Hazle el área de interés. Hazle un polígono en el Valle de Laja. No, guíala. Pero más, sí, estoy tratando yo de guiarla, pero si puedes guiarla a ella desde allí del mapa. Dale clic, que esto es estamos enseñando, esto es importante, estamos enseñando cómo usarlo. O sea que no hay problema. Mientras más tengamos que trabajar, es parte de la enseñanza y del aprendizaje. Ajá, exacto. Pues ya Manolo hizo un cuadro del área de interés. Él va a ir al Soil Data Explorer, va a ir al área de Soil Health. Es en las limitaciones. Sí, dale para... y entonces va a ir a la parte que es de concentración de sales en la superficie. Pues hoy ustedes tienen una presentación y Manuel y Samuel informaron sobre los proyectos del Valle de Laja de la interpretación de concentración de sales en la superficie. Eso ya está disponible gracias al trabajo fuerte en Western Survey, no está disponible en todas las áreas porque el proyecto fue para Lajas. Por lo cual está disponible aquí, ok, en rojo significa, usualmente siempre decimos stop, yellow significa so-so, y green significa keep going. Pero hay un rating específico para esto. Y si se dan cuenta, se divide en a riesgo, alto riesgo, o ya está con salinidad. Y hay uno que es riesgo moderado, ¿era? Los bajos riesgos. Bajo riesgo. Pues ya sabemos que el high es rojo, entonces el bajo es el verde y el yellow es el que tiene un tipo de riesgo.
Todo esto lo pueden hacer también, buscarlo en el reporte, en el shopping cart, y le va a salir el reporte como mencionamos. Ya dijimos que era algo bien público, algo fácil de hacer. Hay que verificar todos los diferentes, pero estamos a la orden en el estado para cualquier cosa que ustedes necesiten. Sí, yo incluí, Noelia, no sé si puedes ir a la presentación rapidito. Y es para mencionarles que la agencia, ¿verdad? Como parte de esto, pues tenemos oficinas en las oficinas de campo de nosotros tenemos la página, ¿verdad? De NRCS Caribbean Area. Tenemos una página de suelos donde la mayor parte de esa información que se presentó hoy está, ¿verdad? También ahí anunciamos todos los programas que tenemos disponibles, cuando están los sign-ups, por ejemplo, para los programas. Nosotros tenemos oficinas en Caguas, tenemos oficinas en Juana Díaz, Corozal, Arecibo, Utuado, San Sebastián, Mayagüez. La oficina central está en San Juan. Tenemos otra oficina también en la isla de San Croix que cubre San John y San Tomás. Dale una paginita. Yo entiendo que esta presentación se va a compartir, ¿verdad? También están las redes sociales, aquellos que les interese. ¿Puedes darle una más? Esa es, obviamente, todos los servicios que ofrece el USDA son libres de discriminación, y aquella persona que se sienta que ha sido discriminada, pues hay un proceso, ¿verdad? Para poder someter el compliance, pero todos los servicios son proveídos de igual oportunidad, y también de igual oportunidad para nuestros empleados, y también como empleadores, y también como prestamistas. Hay un slide que tiene las oficinas de campo con los teléfonos, aquellas, pues esta es la información de nosotros. Mira, a ver, ve hacia atrás un momentito. No está, ok. Vayan a la página con nuestra información cuando se provea. Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier pregunta, nosotros le dirigimos hacia nuestras oficinas a aquellos que les interese recibir, a aquellas personas que están viendo por Facebook o los aquí presentes que quieran información de cómo yo puedo aplicar estos programas, cómo yo puedo buscar que ellos me visiten para evaluar si yo tengo alguna preocupación ambiental y que quiera mejorar en conservación. Nos dejan saber y nosotros con mucho gusto le ayudaremos. Soy Hailey, Arte Suelo de Ser para la Naturaleza. 1.000.000 de gracias por esta oportunidad, de verdad. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero le agradecemos grandemente por esta oportunidad. Éxito con la actividad. Queremos seguir participando. Necesitamos más actividades como esta. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias nuevamente por esta presentación y toda la información ofrecida. Ahora, continuando con agenda, tenemos